estamos, apenas empieza a grabar, ahí estamos. Bueno, muy bien. Vámonos más. Si hay alguien para ingresar, por favor avísenme, porque yo ahora como voy a empezar a compartir, por ahí a lo mejor no veo. Así que cualquier cosita que haya alguien, que seguramente habrá, avísenme. Bueno. Estamos. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, Perfecto, genial. Y yo veo acá los que... Perfecto, genial, entonces. Bueno, hoy vamos a empezar entonces con el trastorno más frecuente, uno de los más frecuentes que se ven en la práctica clínica, que es la acidosis metabólica dentro de los trastornos del estado ácido-base. Cuando nosotros hablamos de acidosis metabólica, vamos a ver que tenemos algunas cositas para ver de a poco. La definición de acidosis metabólica, ustedes ya la conocen, es aquel trastorno que se produce cuando se disminuye el pH, y como toda etiología, tenemos que empezar a especificarla, ¿no? Como toda etiología, es aquellas causas que originan un trastorno. Para empezar, dentro de la etiología, vamos a ver que tenemos varias formas de poder llegar a generar una acidosis metabólica. Una de esas formas es la incapacidad que tiene el cuerpo para excretar la carga ácida diaria. Nosotros sabemos, como siempre dijimos, que somos seres que tenemos una producción constante de protones, ¿sí? Y estos protones están en íntima relación con el metabolismo tisular. Esa relación se encuentra en la mayor producción de un metabolismo, se produce mayor CO2, y la CO2 está en íntima relación, evidentemente, con el protón, debido a esta relación que nosotros tenemos de hidratación del CO2 para dar bicarbonato y al protón. Ese protón es el que produce normalmente una carga ácida, que como también dijimos en algunas clases anteriores, equivale aproximadamente a 1,5 litros de ácido clorhídrico que normalmente en forma diaria produciríamos. O sea que la carga ácida es realmente muy, muy importante. Frente a esa carga ácida tan importante, necesitamos mecanismos que den una seguridad de poder deshacerse, porque evidentemente eso conduciría a una acidosis metabólica evidente y sin ningún tipo de dudas. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna causa por la cual se compromete ese mecanismo de liberación y desembarazo de esos protones productos del metabolismo tisular, conducimos a acidosis. Estas causas son producción renal deficiente de amonio. Recuerden que el amonio es una mezcla reguladora que está basada en una base débil, que es la única que nosotros estudiamos dentro del medio interno como mezcla reguladora, que es la que no titula la orina, pero que tiene una gran importancia en la acidificación urinaria. O sea que si tenemos una deficiencia en la producción de amonio, tenemos una deficiencia de la acidificación urinaria y consecuentemente una retención de protones. Esta producción renal de amonio en disminución se produce fundamentalmente en insuficiencia renal. Todos sabemos que pacientes renales, fundamentalmente pacientes renales crónicos, tienen comprometida la capacidad de acidificación urinaria y por eso la tendencia a tener acidosis crónica. También el hipoaldosteronismo. Recuerden que la aldosterona tiene como función principal reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio y de protones por estimulación de las células intercalares. Entonces, si no existe el estímulo aldosterónico sobre las células intercalares para secretar potasio y consecuentemente acidificar la orina, encontramos también un déficit que nos va a conducir a establecer una acidosis. En este caso sería, por ejemplo, por las acidosis tubulares, en particular tipo 4, que es la distal, y después la vamos a ver en las otras clases. Aquella síntesis o secreción defectuosa de los mineralocorticoides, como dice ahí otro punto de hipoaldosteronismo, como enfermedad de Addison, defectos suprarrenales, etcétera, etcétera. Y otro punto importante dentro del hipoaldosteronismo es la respuesta renal inadecuada, o sea, la resistencia que tienen los mineralocorticoides sobre el riñón. En este caso tenemos enfermedad de células falciformes, el LES, diurético de potasio, y el pseudohipoaldosteronismo, tanto el tipo 1 como el tipo 2, que fíjense que la característica o el denominador común de estas entidades está fundamentalmente radicado
en una respuesta renal que no es la adecuada frente a una carga de mineralocorticoides y esta acción que de alguna forma permite la acidificación urinaria. Acá tenemos el primer gran grupo en donde se produce justamente la tendencia a acidosis. El segundo grupo es la disminución de la secreción renal de protones. O sea, esta disminución vamos a decir, contrasta con la disminución del amonio, porque puede estar el riñón funcionando normalmente, pero tener un déficit de amonio. En este caso, acá tenemos ya un compromiso renal primario, y acá encontramos las otras acidosis tubulares, fundamentalmente la tipo 1. Y esto puede ser a su vez por otras causas, como la familia, los estados hipercalcúrico y hipercalcémico, y vuelven a aparecer las enfermedades autoinmunes, como aparecía también en el grupo anterior, el LES, en este caso el síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora tenemos estos dos grandes grupos que son importantes, que es la incapacidad que tiene el riñón, ya sea por no sintetizar amonio o bien por tener alteraciones parenquimatosas renales, que son las que van a producir esas grandes cargas ácidas. Fuera de estos dos grandes mecanismos, no existen otras causas de acidosis, pero hemos, fíjense, barrido con una amplia variedad de enfermedades, en donde acá hay solamente una enumeración muy grosera, pero en definitiva, si nosotros nos ponemos un poco más exquisito y teniendo un poco más de cuidado en hacer una lista más grande, la lista puede engrosarse en forma significativa, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ya identificada la etiología de la acidosis metabólica, es importante conocer cuál es la exteriorización de esta entidad. Recuerden que nosotros vamos a recibir a una persona con una acidosis metabólica. Y hasta que no le saquemos un ácido base, si no pensamos o no podemos identificar clínicamente que el paciente tiene una acidosis metabólica, vamos a estar pendientes de un análisis meramente analítico para poder hacer el diagnóstico, lo cual tampoco es un buen proceder. El médico con buen proceder tiene una sistematización en la atención del paciente. Como todos sabemos, anamnesis si se puede hacer en ese momento, si el estado de alerta del paciente lo permite, y si no, tenemos que investigar nosotros signos y síntomas que nos van a llevar a un diagnóstico determinado. En este caso, nosotros tenemos signos y síntomas de una acidosis, y son varios los que tenemos. Estos signos y síntomas están íntimamente relacionados también con las entidades que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? En este caso, otras causas, me voy a hacer una pequeña licencia antes de ir al síntoma y síntoma que se me pasó la diapositiva ahí adelante. Vamos a terminar con la etiología. Pido disculpas que tuve unas alteraciones en cuanto a orden de diapositivas. Seguimos con las causas, la etiología, ¿no? Aparte de esta imposibilidad de la carga de secretar protones, tenemos también otros dos grandes grupos que son las pérdidas de bicarbonato y la sobrecarga de hidrogeniones. Entonces, fíjense que acá tenemos, con respecto a la etiología, como una especie de sucesiones también, porque tengo mayor producción de hidrogeniones, como tenemos acá a la derecha. No tenemos acidosis láctica, cetoacidosis y tóxicos. Podemos tener una pérdida de bicarbonato, en donde encontramos renales y digestivas, ¿sí? Y a su vez, esa sobrecarga que esté imposibilitada de ser manejada adecuadamente a nivel renal. Entonces, encontramos acá otros grandes grupos de etiologías, y no solamente la sobrecarga de hidrogeniones, porque ahora vamos a repasar de cómo afrontar el diagnóstico y el tratamiento de una acidosis metabólica, y vamos a ver que volvemos nuevamente sobre las cuestiones también de pérdida de bicarbonato, que son independientes de las sobrecargas absolutas de hidrogeniones, dando esa sobrecarga relativa. Entonces es muy importante conocer cuándo hay pérdida de bicarbonato. Y acá tenemos fundamentalmente las dos vías que son renales y digestivas. De las renales vamos a encontrar aquellas que están preferentemente ubicadas en lo que se denominan acidosis tubulares. Las acidosis tubulares renales, que hay 4 diferentes, vamos a tener una clase aparte, pero están caracterizadas muchas de ellas por disminuir la reabsorción de bicarbonato en situaciones normales, ¿sí? Por ejemplo, la renal o tipo 2. Algunas manejan con una alteración en cuanto al manejo de protones. Bien,
Y acá tenemos cuando se producen lo que se denominan neovejigas, en los casos de cáncer de vejiga, que se hacen con ilion, y en este caso, como el ilion tiene una característica tan particular en la reabsorción de bicarbonato, también es una causa para producir una pérdida de bicarbonato porque se reemplaza el tejido transicional de la vejiga por un tejido intestinal. Y las digestivas encontramos unas causas muy frecuentes de acidosis metabólica, que son las diarreas con pérdida de bicarbonato, que es lo que nosotros normalmente encontramos en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Dentro de la sobrecarga de hidrógenos, como dijimos, son fundamentalmente las acidosis lácticas las que van produciendo inicialmente protones. Vamos a tener una clase fundamental de Z-acidosis en 3 clases más, en donde vamos a encontrar bien el ejemplo de las acidosis metabólicas por sobrecarga de hidrógeno, que a su vez va a estar acompañada por una disminución en la capacidad de excreción renal, porque la mayoría de los pacientes con diabetes tienen compromiso también en el manejo de protones a nivel renal por la nefropatía diabética generalmente concomitante a esta alteración. Bien, dicho esta licencia, y pido disculpas por esta interposición de la diapositiva anterior, ahora sí vamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas actúan fundamentalmente en 6 sistemas. Si alguien me pregunta cuáles son las complicaciones más graves, las manifestaciones clínicas que más me tengo que preocupar, y yo diría inicialmente aquellas que evidentemente comprometen la vida. Y encontramos las primeras manifestaciones cardiovasculares. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares de una acidosis? Y acá fundamentalmente se restringen al músculo liso arteriolar. ¿Y esto por qué es importante? Porque el músculo liso arteriolar, ustedes recuerden, que es uno de los 2 factores determinantes de la presión arterial. Nosotros habíamos hablado en su momento que la presión arterial depende del volumen minuto cardíaco, que a su vez depende del volumen sistólico y frecuencia, multiplicado por la resistencia periférica total. Y que la resistencia periférica total, según la ley de Poiseuille, tiene una relación inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. De modo tal que el radio de las arteriolas, que es justamente la que regula la presión arterial, es fundamental para el mantenimiento de la misma. Lo que hace la acidosis sobre el músculo liso arteriolar es una respuesta bifásica, porque con acidosis que son relativamente leves, como pueden ver ahí, caracterizadas, esta también clasificación de las acidosis bastante relativa, pero vale para ver este componente bifásico que tiene la acidosis sobre la reactividad del músculo liso arteriolar. Se dicen que las acidosis leves hay una depresión de función cardíaca y dilatación de las arterias periféricas. Esto es muy importante porque esto va a activar lo que nosotros conocemos como una refractariedad a los vasopresores. O sea, que el paciente acidótico normalmente está hipotenso. Repito, el paciente acidótico normalmente estaría hipotenso por este efecto que tiene de inhibir la contracción. ¿Sí? Luego dice que a medida que el paciente se pone cada vez más ácido, esta respuesta simpática, justamente generada por esa vasodilatación y esa hipotensión, empieza a producir ejemplos más acentuados y sobreviene lo que se llama el colapso cardiovascular. ¿Sí? O sea que esos bajos valores de pH producen a su vez una venoconstricción y redistribuye el volumen sanguíneo. Recuerden que el territorio venoso es un territorio netamente de capacitancia. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 70% de la volemia la encontramos alojados en el territorio venoso. Por una parte encontramos, entonces, vasodilatación arterial y por otra parte una redistribución de flujo, con lo cual el paciente se pone refractario, se torna refractario a todos los intentos que tenemos vasopresores para mantener justamente la presión en cifras normales. Esto se ve muy frecuentemente en pacientes que están en terapia, que son sometidos a procesos infecciosos, procesos mecánicos, procesos fundamentalmente infecciosos cuando tenemos shock séptico, o procesos hipovolémicos en donde la hipovolemia persistente produce una lactacidosis, y esta lactacidosis a través de la acidosis importante produce una vasoplejía, como se denomina, y una refractariedad a los vasopresores, generalmente que se pone como adrenalina. Esto es un factor de muy mal pronóstico, un paciente acidótico
hipotenso que no responde a los vasopresores. Eso es un punto prácticamente obligado para sí poder pasar bicarbonato, como vamos a ver después al final en el tratamiento. Sí voy adelantando que en las acidosis, en general, se evita tratamiento con bicarbonato. Solamente en 3 causas en donde sí se tiene que dar bicarbonato, y esta es una de las 3 causas. El paciente hipotenso acidótico que es refractario al tratamiento vasopresor. Constituye una de las 3 elementos de la tríada donde se autoriza científicamente a pasar bicarbonato en el contexto de una acidosis. El otro punto es las manifestaciones pulmonares. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón, levanté la Sí, mano. por supuesto, chicos. Sí. Ustedes pregunten. Con respecto a las manifestaciones cardiovasculares, Sí. estas pueden generar unas manifestaciones secundarias con respecto a lo que es el sistema nervioso, o sea, lo que es el encéfalo, el cerebro. Totalmente, porque tienes un estado de Tengo hipoperfusión una general. hipoperfusión, y eso me va a dar obviamente signos y síntomas de Centrales, claro, como ninguna una duda. encefalopatía, algo así. Te puede dar encefalopatía hipóxica, tranquilamente. Te puede dar una hipoxia cardíaca, y en un paciente que ya tiene alteraciones cardiovasculares puede ocasionar un infarto por hipoflujo, tranquilamente. Puede haber infarto cerebral. Sí, por supuesto, todas las cuestiones que están íntimamente ligadas al hipoflujo tisular están totalmente permitidas y justificadas por las acidosis con vasoplejía. Dale, Sí. perfecto. Por eso Muchísimas las gracias. acidosis extremas son extremadamente graves y muy frecuentemente el paciente muere con acidosis muy importante. Genial. Muchísimas gracias por la respuesta, profesor. No, por favor, chicos, no dejen de preguntar, al contrario, por eso estamos. Bien, el otro punto son las manifestaciones pulmonares. Nosotros habíamos ya visto en fisiología respiratoria que tenemos una afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual es muy importante, ¿no? Y que esa curva de disociación habla de cuán afín es la hemoglobina por el oxígeno. Cuando nosotros teníamos algunos elementos para justificar los cambios, ¿no es cierto?, este desplazamiento de la curva hacia derecha e izquierda, teníamos que analizar obligadamente qué pasaba con esa afinidad. El desplazamiento de esa curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha hace que la hemoglobina sea menos afín y consecuentemente de más oxígeno al tejido. Y hemos dicho que justamente el incremento de protones, con incremento de trifosfoglicerato, aumento de temperatura, aumento de pH2, producen este efecto de desplazamiento hacia la derecha. Acá tenemos un caso concreto, que es el desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo cual desatura la hemoglobina y da más oxígeno al tejido. Entonces, un paciente acidótico, si ustedes lo saturan por justamente capilarometría, van a encontrar que está desaturando. Y esto es indicio de que está dando más oxígeno al tejido, lo cual constituye una respuesta adaptativa fisiológica frente a una alteración como en la acidosis. ¿Sí? Esto es por una parte, pero fíjense que lógicamente todo mecanismo de compensación también tiene sus límites. Acá establece dentro de las manifestaciones pulmonares que este periodo dura entre 6 a 8 horas, pero cuando pase ese periodo se agotan las reservas del 2,3-difosfoglicerato. Y la disminución del 2,3-difosfoglicerato desplaza la curva hacia la izquierda, haciendo que justamente el oxígeno ahora tenga mayor afinidad y se dé menos al tejido, pero la hemoglobina esté más saturada. Entonces, ojo con esto. Si el paciente sigue acidótico más allá de 6 a 8 horas y vemos que mejora la saturación de la hemoglobina sin modificar nada nosotros, es una señal de alarma, porque manifiesta independientemente una disminución de la concentración de 2,3-fosfoglicerato y el paciente está entrando en hipoxia tisular o agravando la hipoxia tisular preexistente. Tengamos mucho cuidado con esto, las pseudonormalizaciones de los parámetros analíticos dentro de estos contextos. ¿Bien? Y otra cosa importante, como ya todos conocemos, y esto lo vamos también a ver más adelante, ahora mismo en las próximas diapositivas, que la acidosis produce un incremento en la frecuencia respiratoria como un mecanismo compensador. ¿Sí? La compensación de una acidosis metabólica se da por hiperventilación y por hipocapnia.
Esto también es importante porque dijimos que un paciente que viene sin saber el trastorno ácido base y presenta únicamente hiperventilación, esto puede estar manifestando dos situaciones diferentes. O el mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica o el mecanismo que genere una alcalosis respiratoria. Solamente la hiperventilación no me asegura que el paciente esté compensando necesariamente una acidosis metabólica. Puede estar generando una alcalosis respiratoria. Esos son los dos puntos más importantes, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, que tenemos que centrarnos en este tipo de pacientes. A nivel gastrointestinal, encontramos que los síntomas principales están relacionados con náuseas y vómitos. Es lo primero, pero náuseas y vómitos es algo bastante inespecífico. Fíjense que hasta ahora nosotros no estamos, ni tampoco vamos a dar nada concreto, ni algo que tipifique o algo que sea topognomónico de la acidosis metabólica en sí, sino que lo que estamos viendo es como una especie de rompecabezas de signos y síntomas que son inespecíficos. Y vamos a ver si el armado nos puede orientar o no. Entonces, a nivel gastrointestinal, náusea y vómitos. ¿Quién no ha tenido náuseas y vómitos? ¿Sí? Pero bueno, cuando nosotros podemos empezar a juntar náusea y vómitos con acidosis, vemos que los vómitos y náuseas, que son justamente observadas en la acidosis, no podemos dejar de pensar que el paciente puede tener insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal es una causa que produce una disminución del aclaramiento de la urea. ¿Sí? Y la urea puede producir lo que se denomina una capilaritis urémica. Esta capilaritis urémica puede ser consecuencia tanto de las náuseas y también de los vómitos, inclusive de hemorragias digestivas. ¿Sí? Una característica muy particular se da en un grupo particular de pacientes que son los pacientes diabéticos. Yo siempre voy a nombrar los pacientes diabéticos porque tienen una alta asociación con la cetoacidosis diabética, y estos pacientes se caracterizan por tener lo que se denomina la gastroparesia. La gastroparesia es una disminución de la motilidad gástrica y que esto también es causa de los náuseas y vómitos que están justamente asociados con la acidosis de estos pacientes que tienen una gran tendencia también a producir este tipo de alteración. Tenemos efectos a corto y largo plazo también sobre el sistema óseo, fundamentalmente por alteración en la disponibilidad de calcio. Pero recuerdan que el calcio está íntimamente ligado al pH, esto se lo vimos en la clase pasada. Cuanto más calcio tengamos, acidosis tengamos, más calcio se remueve desde el hueso. Lógicamente que esto se ve muy importante en los pacientes crónicos. Los pacientes renales que tienen insuficiencia renal crónica y acidosis leve en forma crónica tienen alteración del hueso, es lo que se denomina la osteodistrofia renal. Esta osteodistrofia renal tiene muchas entidades que no vamos a ver ahora porque es una clase aparte, pero sí que está íntimamente ligada a la remoción de calcio consecutiva a la instalación de la acidosis. Encontramos también efectos del metabolismo nutricional. Y lo importante que la acidosis es un estado hipercatabólico. Este estado hipercatabólico fundamentalmente se representa en un estado proteolítico. Este estado proteolítico es también a su vez muy importante porque, como ya todos sabemos, las proteínas son elementos estructurales y reguladoras de miles de funciones enzimáticas. Y por otra parte también, este estado proteolítico es lo que explica la famosa inhibición o las famosas inhibiciones de funciones celulares, como siempre decimos. Ojo con el pH intracelular porque puede inhibir o puede disminuir funciones intracelulares que pueden ser básicas para la supervivencia. Y el último efecto lo vamos a ver a nivel del riñón, en donde se producen como consecuencia de la acidosis cambios no solamente funcionales, sino también cambios estructurales. Profe, Sí, decime. la gastroparesia se Sí. da porque la acidosis impide la contracción de los músculos lisos del sistema trato gastrointestinal. Es un factor que apoya, pero no es la única fisiopatología de la gastroparesia, porque el paciente con gastroparesia diabética tiene gastroparesia sin tener acidosis. En general, la gastroparesia de los diabéticos por neuropatía y por microangiopatía.
Sería la misma fisiopatología que produce el pie diabético, pero en el plexo vascular y nervioso de lo que es toda la capa del músculo que es. Sí, ahí sería como el sistema nervioso no consigue reclutar las fibras musculares. Claro, claro, No, porque justamente pierde la funcionalidad de la funcionalidad nerviosa. ¿Eh? claro. ¿Estamos? No, por favor. Bien. Entonces decíamos que a nivel renal lo más grave es que se empiezan a formar quistes renales, ¿sí? Y estos quistes renales es pérdida de la masa funcional renal, con lo cual lleva justamente a una disminución en la función de eso. Y esto es muy importante porque son pacientes que a largo plazo, si son o están acidóticos por otra causa, van a producir justamente alteraciones renales que se van a sumar a las ya que tiene el paciente anterior. Los mecanismos por los cuales se llevan a eso no son importantes en este momento. Acá tenemos solamente algunos nombres de los contratransportes, etcétera, etcétera, pero lo que más es importante que ustedes sepan que las acidosis crónicas pueden producir alteraciones y efectivamente producen alteraciones estructurales y funcionales renales. Bien. Dicho esto, vamos a la parte un poco más compleja. Esa era la parte más amena, como para dar un marco introductorio de la acidosis metabólica. Ahora vamos a la parte del diagnóstico. Y el diagnóstico se basa en 5 puntos. Nosotros hasta ahora lo hemos analizado únicamente por el diagrama de Davenport y habíamos hablado algo del anión GAB y algo del delta GAB, delta bicarbonato. Vamos ahora, como la clase es de acidosis metabólica, vamos a establecer bien cómo hacer un diagnóstico de acidosis metabólica, que está extremadamente lejos de lo que vimos en fisiología en su momento. Pero para esto vamos a empezar con el cálculo de la PSO2 esperada y voy a hacer una pequeña reseña de lo que sí vemos en fisiología para dar la base para poder entender lo que viene después, que es lo más complejo. Rapidito esto, recuerden que hay una génesis en donde se produce una ganancia de protón que desplaza la curva hacia la izquierda y eso disminuye el bicarbonato, o bien que si hay una disminución del bicarbonato hay un incremento relativo de protón y se tiene que analizar de la misma forma. O sea, que si aumenta el protón en forma absoluta, como es la ganancia de protón, o aumenta en forma relativa, como es el descenso de bicarbonato, se produce un desplazamiento de esta reacción hacia la izquierda con consumo de bicarbonato. Este aumento de protón también consume aquellas bases que son no bicarbonato, por eso cuando hablamos de las bases buffer bicarbonato disminuyen junto con las bases buffer no bicarbonato. O sea que las bases buffer totales del paciente, que son las reales, disminuyen por ese motivo, el exceso de base es negativo. Entonces, cuando nosotros pasamos a esta materialización o esta relación que tenemos con los datos analíticos, vamos a ver entonces que el incremento del protón hace que se desplace el punto de normalidad hacia la izquierda, por eso el pH va a estar disminuido, y al disminuir, disminuye el bicarbonato, por eso ya delimitamos un cuadrante dentro de todos de los 4 cuadrantes, nos quedamos aquel que está delimitado por un pH bajo o por un bicarbonato bajo. Entonces el bicarbonato va a estar bajo y la PCO2 va a estar normal porque todavía no hizo tiempo a estimular el centro respiratorio sencillamente. Esto es cuestión de segundos. Vuelvo a repetir, es muy difícil encontrar justo en un momento que tengamos una acidosis metabólica descompensada. Siempre la vamos a tener o parcialmente compensada, la mayoría de las veces, o mixta. ¿Sí? Bien. Entonces, el exceso de base, como dijimos, es negativo, por eso la curva es paralela al exceso de base, pero con una negatividad. Cuando nosotros compensamos con una disminución de la PCO2, consecuencia de la estimulación que ahora sí el protón hizo en el centro respiratorio. Entonces, hace que la reacción se siga desplazando para ese lugar consumiendo ácido carbónico, y para consumir ácido carbónico necesariamente tengo que consumir bicarbonato y protón. Este consumo de protón es el que concretamente me compensa parcialmente la acidosis metabólica. Esta disminución del protón hace que a su vez también las bases buffer no bicarbonato se modifiquen, pero en sentido opuesto. Porque si tengo disminución de protón en esta reacción enzimática que estamos viendo, hace que la reacción se desplace hacia la derecha, aumentando en este caso las bases que no son bicarbonato. Entonces, durante la compensación,
se puede ver una disminución del bicarbonato, pero un aumento concomitante y equimolar de las no bicarbonato. De modo tal que como sube la bicarbonato, baja, perdón, la bicarbonato, y sube la no bicarbonato, el exceso de base permanece sin cambios. Recuerden que nosotros habíamos dicho que no es que el exceso de base se normaliza, sino que no sigue descendiendo, ¿sí? Pasando estas modificaciones a la analítica que nosotros vamos a tener, la PCO2, como podemos ver, ahora evidentemente va a estar disminuida porque tenemos la hiperventilación compensatoria producto de la estimulación del protón que se produjo inicialmente. Por otra parte, entonces, la PCO2 va a estar efectivamente baja, con lo cual va a hacer que el bicarbonato disminuya. Así que el bicarbonato va a estar más disminuido que en la posición anterior, que en la descompensada. Y a su vez va a ser el protón disminuido también, con menor intensidad, va a seguir siendo ácido, pero menos ácido. Y por lo que dijimos, el exceso de base se produce esos cambios que son concomitantes y opuestos, por eso permanece sin cambios, pero sigue con un exceso de base negativo. O sea que durante la compensación de una acidosis metabólica, el exceso de base permanece negativo. Dicho de otra forma, si durante la compensación de una acidosis metabólica el exceso de base se modifica, se agrega un componente y se transforma en un trastorno mixto. Repito, si durante la compensación de una acidosis metabólica se modifica el exceso de base, tenemos un trastorno mixto. Entonces, fíjense que acá es un dato de color que solamente si lo pensamos lo podemos llegar a pesquisar quizás, o que sea la única posibilidad que tengamos, en vista de que también la cinética de las alteraciones del exceso de base son extremadamente rápidas. Bien, y aquí aparece justamente la PCO2 esperada. Para los trastornos que son puros, la PCO2 que presenta el paciente, que es la real, tiene que ser la PCO2 que yo espero para ese trastorno si es simple. Y para eso tenemos evidentemente rangos para poder ver si esa PCO2 del paciente es la que tendría que tener o no. Con respecto a esto tenemos muchísimas fórmulas. La que más se usa es la que está acá en la pantalla, que habla de la PCO2 esperada, que resulta de multiplicar el bicarbonato por 1.5 o sumarle la mitad, que es exactamente lo mismo, y a su vez sumarle 8. Y ese resultado más o menos 2 para saber cuál es el rango de compensación. Si la PCO2 real es igual a la PCO2 esperada, el trastorno es puro. Si es diferente, es mixto. Entonces, cuando corregimos, que es la tercera fase, encontramos la acidificación urinaria, que en una parte es la reabsorción, que recuerden que en la reabsorción no aumento la concentración plasmática de bicarbonato, sino que evito que siga disminuyendo, y lo que realmente aumenta es aquella que genera el bicarbonato. Y aquí encontramos la acidez titulable representada por la mezcla reguladora del fosfato diácido con el monoácido, y acá lo que encontramos es el amonio urinario, que fue lo que dijimos al principio, como una de las causas de acidosis metabólica cuando no produzco o no tengo la capacidad para producir mucho amonio urinario. Y pierdo justamente esta capacidad, que es la de restitución e incremento del bicarbonato sérico, ¿sí? O sea que para que el riñón restablezca el pool de bicarbonato y lo lleve, por ejemplo, de 20, por decir alguna cifra cualquiera, a 24, solamente va a operar si tengo amonio. Si no tengo cloruro de amonio, por más que el riñón esté estructuralmente respetado, no va a poder compensar y vamos a persistir en acidosis. Fíjense hasta qué punto importante es el amonio que nosotros tenemos dentro de este grupo. Esta es lo vimos en las generalidades de la clase pasada, nos vamos a centrar solamente en aquellas que tenemos disminuido bicarbonato y disminuido el protón, o sea, en el cuadrante de la posible acidosis metabólica, ¿sí? Y fíjese cómo si yo tengo una posible acidosis metabólica, la PCO2 es la que a mí me va a determinar si es un trastorno puro o es un trastorno mixto. En los trastornos puros, la PCO2 tiene que ser exactamente igual a la esperada. Yo acá, en esta pantalla que estamos viendo ahora, ya asumo que la PCO2 real es igual a la esperada. Ahora vamos a tener otra diapositiva donde
comparamos la PCO2 real con la esperada. Acá solamente, si yo ya sé que la PCO2 real es igual a la esperada y la PCO2 es normal, sé que es una acidosis metabólica descompensada, que todavía no empezó los mecanismos de compensación. El punto clave de la compensación, como lo vimos en las diapositivas recientes, es una hipocapnia inducida por la hiperventilación por este efecto estimulatorio del protono en el centro respiratorio. Entonces aquí vamos a tener lo que aparece en la parte derecha de esta diapositiva, que es la acidosis metabólica parcialmente compensada. Sigue siendo una acidosis pura, porque ya sé que la PCO2 real es igual a la esperada. Ese, vamos a decir, es el requisito básico para poder analizar esto que estamos viendo acá. Ahora, si la PCO2 aumenta, definitivamente tenemos un trastorno mixto, y el único trastorno que se puede agregar a una acidosis metabólica que me aumente la PCO2 es una retención respiratoria. Después vamos a ver cuáles son los componentes respiratorios que se pueden agregar a una acidosis metabólica para transformarla en mixta y que se traduzca con un incremento de la PCO2 mayor a la que tiene el paciente. Y este es el punto donde nos tenemos que detener un segundito. Cuando tenemos realmente el pH y la PCO2 disminuida, vamos al cuadrante de la acidosis metabólica y lo primero que me pregunto es si la PCO2 real es igual a la PCO2 esperada. Me adelanto con esta pregunta. Si son las dos PCO2 esperadas, entonces evidentemente tengo un trastorno puro. Cuando se rompe esa igualdad, ya directamente sé que tengo un trastorno mixto. Entonces, si son iguales, tengo un trastorno puro. Entonces veo si es 40, es una acidosis metabólica descompensada, y si es menos de 40, es parcialmente compensada. ¿Sí? Si tengo más, ya sabemos que es mixto. Esto estamos hablando de 40 para abajo. Ahora, si la PCO2 real no es igual a la esperada, tengo un trastorno mixto. Y tengo que ver si la PCO2 del paciente es mayor o menor a la esperada. Si la PCO2 real es mayor a la esperada, hago el mismo razonamiento que hice en la diapositiva anterior. ¿Qué causa a mí me puede estar dando un incremento de PCO2 en el contexto de una acidosis metabólica? Y algo que retenga PCO2. Y el que retiene PCO2 no es otro que el pulmón. Nos vamos a patologías pulmonares. Entonces encontramos una acidosis respiratoria aguda, puede ser una crónica, o bien una crónica que se agudizó. Ejemplos: acidosis metabólica más acidosis respiratoria aguda, un ataque de asma, siempre con acidosis láctica, por ejemplo, o con diarrea, tranquilamente. Acidosis metabólica más acidosis respiratoria crónica, los pacientes fumadores van a tener una acidosis respiratoria crónica tranquilamente. Y la acidosis metabólica más acidosis respiratoria crónica reagudizada, los pacientes que fuman que tienen un ataque de broncoespasmo. Es decir, que son situaciones, como también dijimos en la clase pasada, sumamente frecuentes. No es que estamos dando esto porque son totalmente tirados de los pelos, son cuestiones muy frecuentes que uno va a ver mucho en la guardia. Y fíjense acá, con 3 números nosotros podemos acercar un diagnóstico bastante preciso. Ahora me pueden preguntar, y profe, ¿cómo me doy cuenta cuál de las 3 es? Y bueno, el ácido base también tiene sus límites. El ácido base no te va a dar esa respuesta. Te lo va a dar la clínica, la anamnesis, una buena evaluación que nosotros como médicos debemos hacer del paciente. La contraparte es si el paciente tiene una PCO2 más baja de la que tengo que tener para compensar la acidosis metabólica. Y si es así, tengo que pensar que hay otro trastorno agregado. Y pienso lo mismo. ¿Qué otro trastorno puedo tener dentro de una acidosis metabólica en donde la PCO2 baje más de lo necesario y que tenga un estímulo de hiperventilación más allá del que da el mismo protón? Por ejemplo, un componente psicógeno. Y aquí aparecen las alcalosis respiratorias. Entonces, lo mismo y en contraposición con las acidosis respiratoria, puedo tener, si la PCO2 real es menor a la esperada, una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria aguda, crónica o crónica reagudizada. Acá dentro de estas 3 sí hay alguna diferencia con las acidosis respiratorias, porque lo que se ve frecuentemente son las alcalosis respiratorias agudas. Las alcalosis respiratorias crónicas muy pocas veces se ve, solamente las hemos observado en pacientes con lesiones neurológicas,
pacientes con medicaciones que disminuyan, que incrementen la frecuencia respiratoria, pero no hay muchas causas que a nosotros nos hagan o que clínicamente sean evidenciables de alcalosis respiratoria crónica y mucho menos una crónica reagudizada. En general, cuando tenemos estas causas, son acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria aguda. Yo dije una frase en la clase pasada y la voy a volver a repetir ahora, y por favor esto no lo repitan nunca, porque estoy cansado de escuchar que, claro, este paciente tiene una PCO2 baja porque como tiene una acidosis metabólica, instala una alcalosis respiratoria para compensarla. Por Dios, ¿cómo nuestro organismo va a generar otro trastorno teniendo ya uno para generar el otro trastorno, para compensar el otro trastorno inicial? Es ilógico. Entonces, no confundan la hiperventilación, por eso vuelvo a insistir, con que hay una alcalosis respiratoria. Insisto, la hiperventilación puede ser manifestación de una compensación de una acidosis metabólica o causa de una alcalosis respiratoria. Pero nunca una acidosis metabólica va a generar una alcalosis respiratoria, porque entonces una alcalosis respiratoria debería generar una acidosis metabólica, o sea, sería una cosa bastante sin sentido común, no científico, es común. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos con el tema de la PCO2? Sí. Perfecto. Sí. Bien, este es un pequeño resumencito. Acidosis metabólica, recuerden que el defecto primario es o disminución de bicarbonato, incremento relativo, o aumento absoluto de protón, ¿no? Respuesta compensatoria, la hiperventilación, por eso utilizamos la PCO2 esperada con esta formulita, y dicen que si es menor a 12, 14, ya directamente pasa a ser mixta, pero bueno, eso está un poquito en contradicción con respecto a toda la bibliografía. No toda la bibliografía acepta esto. Segundo punto de cómo podemos seguir el diagnóstico. El anion gap. También habíamos hablado, por cierto, algo del anion gap. Y el anion gap no es más que la resta, es una mezcla, una operación matemática que es una resta, de juntar los cationes que se miden habitualmente y restar los aniones que se miden también habitualmente. Hay dos formas de sacar el gap. Uno, como tenemos acá, que es el sodio menos el cloro más el bicarbonato, ¿sí? Y otro es que le suman el potasio. Entonces, si utilizamos solamente el sodio, tenemos de 12 más menos 2. Si utilizamos el potasio, pasa a ser 8 más menos 2, o sea, se le restan los 4 que utilizaríamos del potasio, por eso quedaría 8. No es más que los valores normales promedios que se reemplazan y tenemos el resultado. Y a eso le agregamos un doble de vida estándar de 2 miliequivalentes litros. Acá fíjense que se usa sodio, cloro y bicarbonato porque el sodio es 140, el cloro tenemos aproximadamente 110 con el bicarbonato, ahí tenemos 110, 134, 135, se asemeja bastante al sodio. ¿Bien? Normalmente, nosotros tenemos otros cationes y otros aniones en el plasma. Millones de aniones, millones de cationes. Perdón, ¿Sí? disculpe, se está Sí, tildando un poco, no sé si es mi internet o a los chicos también les pasa. A ver, el resto le tilda. Para mí Sí, no. profe, también. Para mí está normal. Bueno. Es como que se tilda, se destilda un poco. Yo lo escucho bien, profe. Acá la mayoría de los chicos me está escuchando bien. Fíjate si no es la parte tuya, por favor. Dale, sí, cualquier cosa me paso a 4G. Muchas gracias. Dale. Gracias a vos. Bien. Entonces, decíamos esto, de que el anion gap no es más que restar a los cationes los aniones. Pero todos los cationes, todos los aniones, no. Lo que yo mido habitualmente cuando solicito un análisis de sangre. Eso es. Y resulta que hay una diferencia. Hay un gap. Gap es un hueco, una diferencia, una resta. ¿Sí? Y esa diferencia, ¿de dónde sale? Y justamente de los aniones que no puedo medir y de los cationes que no puedo medir. Porque normalmente, ustedes que me dicen, y profe, pero la ley de electroneutralidad entonces, de tanto que nos enseñaron, de que si sale un catión tiene que entrar otro catión para mantener. Si no, no está bien eso.
Pero para que el anión gap dé 0, ¿qué tendríamos que hacer? Porque según la ley de electroneutralidad, el anión gap tendría que dar 0, no tendría que haber ningún gap. Para que dé 0, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? Para que el anión gap dé 0 y que no dé 12. A ver si alguien se da cuenta. Tendría que juntar todos los cationes que tengo, magnesio, calcio, todos los cationes que tengo a nivel plasmático, sumarlos y restarle todos los aniones que tengo a nivel plasmático, lo cual es imposible, porque la fórmula no me ocuparía 10 páginas. ¿Se entiende? De ahí sale la utilidad, entonces. Fíjense que es muy importante esto, porque lo que sí tenemos que analizar qué pasa con los cationes y qué pasa con los aniones. Y acá viene la parte más importante en las acidosis. Las acidosis se caracterizan evidentemente por acumulación de ácidos. Y los ácidos eléctricamente, ¿qué son? ¿Cationes o aniones? Aniones. Son aniones. Tienen grande carga negativa. Entonces, ante una acidosis, aumenta el número de aniones. Y para mantener la electroneutralidad, ¿qué tengo que hacer con el cloro y o el bicarbonato? ¿Qué tendría que hacer el cloro y o el bicarbonato para mantener la electroneutralidad? Disminuir. Disminuirse. No sé cómo, excretándolo, metiéndolo en la célula, no importa, pero tienen que disminuir. Entonces, primer concepto, en las acidosis donde yo gano ácido, ¿sí?, aumenta los aniones ácidos. Esos aniones son no medibles, porque no están en la fórmula, pero obligan a los aniones que son medibles, que sí están en la fórmula, el cloro y el bicarbonato, a disminuir. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, si disminuye el cloro y el bicarbonato, ¿qué pasa con el anión gap? Siempre que el sodio quede normal. Repito, ante una acidosis, cloro y bicarbonato en teoría disminuyen. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces con el anión gap si no hay modificación del sodio? ¿Queda igual, aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Perfecto. Primer concepto. Si yo tengo una ganancia neta de ácidos en primera instancia, tengo una ganancia neta de ácido, tengo un aumento del anión gap. Vamos a darlo vuelta ahora. El aumento del anión gap me implica que hay un exceso de ¿qué? De ácidos. De ácidos, que son aniones. ¿De qué tipo? No medible. No medible. Perfecto. ¿Está claro este concepto, chicos? Sí. Sí. Esto es fundamental para entender anión gap. Si entendieron esto, lo que viene es todo el razonamiento. Si no, lo vuelvo a explicar. Pero es muy sencillo. Pero si es necesario, lo volvemos a explicar. Pero es trascendental que esto quede claro. El anión gap aumentado me implica, en el contexto de una acidosis, que hay muchos ácidos. Y esos ácidos son aniones que no se miden porque no están en la fórmula y que obligan, por una cuestión de electroneutralidad, a bajar el cloro y el bicarbonato. Por eso, justamente, el anión gap aumenta. ¿Está claro? Bien. Pero, evidentemente, el anión gap puede también modificarse por otras causas. Yo ante una hipernatremia iba a tener un incremento del anión gap. Y sí, porque aumenta el sodio. Ante una diarrea que pierde bicarbonato, y voy a tener un aumento del anión gap. Y sí. Y ante una hiponatremia, y voy a tener una disminución del anión gap. Y sí, seguro, porque esto es una cuestión matemática. Entonces, ojo con esto, porque este concepto ahora tenemos que empezar a complejizarlo un poquitito. ¿Sí? Las utilidades son muchas del anión gap. Acá hay una que es muy importante. Identificar acidosis metabólica con anión gap aumentado, pero enmascarada por alcalosis metabólica concomitante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el caso, por ejemplo, de un paciente que puede venir por vómitos, ¿sí? Y a su vez
tiene una alcalosis láctica, una acidosis láctica, perdón, porque tomó mucho alcohol, ¿sí? Y puede compensarse, por decirlo de alguna forma, el componente metabólico con el componente acidótico metabólico con el alcalótico metabólico de vómito. La única forma en este caso es que el anión GAP esté aumentado, ¿sí? Porque es lo único que me permite saber o inferir que hay aniones no medibles dando vuelta. ¿Y ese anión no medible cuál va a ser en este caso? El alcohol. El alcohol, perfecto. Perfecto, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera utilidad, identificar acidosis metabólica con anión GAP aumentado, cuando eso se ve justamente enmascarado por esta alcalosis que el paciente tiene por el vómito. Perfecto. Otra utilidad, aclarar el tipo de acidosis metabólica, ¿sí? Una vez que vos tenés acidosis metabólica, hay que ver si las acidosis metabólicas son con GAP normal o con GAP aumentado, porque ahí vamos a definir aquellas que son hiperclorémicas o normoclorémicas, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Confirmar otra utilidad, confirmar la impresión de la hipobicarbonatemia como adaptación fisiológica de la alcalosis respiratoria. O sea, en este caso, se demuestra con un anión GAP normal. Entonces, fíjense que en las alcalosis respiratorias, el mecanismo compensador es exactamente el mismo que la acidosis metabólica, disminuyó el bicarbonato. Entonces hay que ver justamente si esa disminución del bicarbonato es por compensación de una acidosis metabólica o bien por una compensación de una alcalosis respiratoria. En este caso, en las alcalosis respiratorias, el anión GAP es normal. Cuando es compensación de una acidosis metabólica, generalmente el anión GAP está disminuido por la misma acidosis. ¿Se entiende? Seguimos. Si no, repetimos, chicos. Recuerden también que el anión GAP tiene que ser reestructurado o corregido por albúmina, por proteínas y por pH. Ahí tenemos la forma de cómo corregirlo, porque evidentemente a medida que también se van produciendo estos mecanismos compensatorios, se va modificando el anión GAP y lo tenemos que ir adecuando a cómo también va evolucionando el mismo pH y si el paciente está hipoluminémico o no está hipoluminémico. Así que tengan en cuenta que es importante corregir con proteínas, albúmina y pH. Bien, acá tenemos las causas más frecuentes de disminución y aumento del anión GAP, que no es más lo que el ejercicio que hicimos en la diapositiva anterior, aumentar cada uno de los sectores de la resta, ¿no es cierto?, y ver qué efecto tiene. Entonces, fíjense, por ejemplo, disminución del anión GAP, incremento de cationes no medibles, que no sean sodio. Entonces, cuando hay aumento de potasio, si es que no está en la fórmula, ¿no?, aumento de potasio, pero fíjense, magnesio, calcio, litio, inmunoglobulina, todo lo que tenga carga positiva que aumente, me disminuye el anión GAP, ¿sí? Y lo mismo con los aniones no medidos, que no sean ni cloro ni bicarbonato. Al no medido ya sabemos que no es ni cloro ni bicarbonato. En este caso, alcalosis y hipoluminemia. A mí lo que más me interesa es el aumento del anión GAP, y acá vamos justamente a disminución de cationes no medibles, que puede ser también la hipomagnesemia, la hipocalcemia, puede aumentar el GAP, ¿sí? Y acá está el punto en donde nosotros nos tenemos que centrar, que son los aumentos de los aniones no medibles. Por ejemplo, las acidosis comunes, la hiperalbuminemia, aumento de aniones inorgánicos como fosfato, aumento de aniones orgánicos, el lactato, la acidosis láctica, cetonas, cetoacidosis diabética, urémicos insuficientes renales, administración de aniones, salicilato, aspirina, es decir, que los fármacos también dan acidosis. Ojo, para el etilenglicol, pero los salicilatos, que son el ácido acetilsalicílico y un salicilato, y la aspirina. Aquellos aniones no identificables, encontramos aquellos que son propios de la insuficiencia renal, las toxinas, las urémicas, las mioglobinas, etc. Entonces, fíjese que tenemos un amplio repertorio de causas que me permiten, en el contexto de una acidosis, elevar el anión GAP. Con esto, entonces, podemos clasificar las acidosis metabólicas en dos grandes grupos que normalmente se debe hacer siempre. Profe, sí. En estas toxinas pueden ser por una infección bacteriana, entonces. Tranquilamente, sí, depende de qué toxina y dónde viene. El tema es que la toxina tenga carga negativa. Buenísimo.
Si no tiene carga negativa, no te va a modificar el gap. Acuérdense, gap aumentado es un aumento de aniones no medibles, sustancias con cargas negativas que no sean ni cloro ni bicarbonato. Bien, con el anion gap entonces nosotros ya podemos subclasificar, una vez que ya hacemos el diagnóstico de acidosis metabólica, vamos un punto más adelantado, que es la subclasificación en acidosis metabólica que tienen un gap elevado y uno normal. Las acidosis metabólicas con gap elevado son normoclorémicas por definición. Aquellas que tienen un gap normal son hiperclorémicas por definición. Las que tienen gap elevado generalmente es por una ganancia neta de ácido, generalmente. Y aquellas que tienen gap normal es por pérdida inicial de bicarbonato. Ahora vamos a ver bien cómo se produce una y otra. Tenemos este principio, este cuadrito, que es la primera parte, que habla justamente de la acidosis metabólica con gap elevado y consecuentemente normoclorémicas. Encontramos acá 5 puntos importantes, que es la acidosis láctica, la cetoacidosis, la insuficiencia renal y las intoxicaciones. Y un punto, que es el sexto, que es la rhabdomiólisis masiva, que no se ve muy frecuentemente, pero cuando se ve puede ser peligroso, inclusive hasta llevar a insuficiencia renal aguda. De la acidosis láctica no vamos a hablar demasiado, solamente recuerden que puede ser por hipoxia tisular, que es el mecanismo más frecuente, o bien habiendo no poder utilizarlo. Esto siempre pasa lo mismo en la diabetes, si por falta de insulina o habiendo insulina no puede utilizarla. La diabetes insípida puede ser por falta de antidiurética o habiendo antidiurética no puede utilizarla. Acá pasa lo mismo. Podemos tener oxígeno o habiendo oxígeno no poder utilizarlo. Exactamente lo mismo. Y ahí se diferencian las dos grandes acidosis lácticas, ¿no? Bien, por disminución de oferta o por oferta sin poder utilizarlo. Dentro de la cetoacidosis encontramos la diabética, que es la más compleja para poder entender y tratar, por eso le vamos a dedicar una clase entera. Y luego tenemos la alcohólica por ayuno, que también son justamente caracterizadas por incremento de uno de los cuerpos cetónicos, que es el beta-hidroxibutirato. Los otros dos cuerpos cetónicos, el acetoacetato y la cetona. Ya lo vamos a ver. Encontramos el capítulo de insuficiencia renal. Tenemos para hablar de insuficiencia renal años y años. De las intoxicaciones, fíjense que acá tenemos salicilatos, y aquí encontramos lactatos, salicilato, etc. Y otra serie de elementos que pueden llegar a producir intoxicaciones, que pueden estar en alimentos, que pueden estar como contaminantes, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la rhabdomiólisis masiva. Pasamos ahora al segundo grupo. El segundo grupo son las acidosis metabólicas con anion gap normal y por definición hiperclorémica. Fíjense que contrastando con lo anterior, estábamos justamente haciendo esa gran diferencia. En lo anterior dijimos una ganancia de protón y acá es una pérdida de bicarbonato. ¿Sí? En este caso, la pérdida de bicarbonato puede tener origen intestinal o renal, que son las dos más frecuentemente donde se producen pérdidas de bicarbonato. Dentro de la gastrointestinal encontramos diarrea, drenajes, fístulas y la ureterosigmoidectomía, que después la vamos a ver en las neovejigas. Las pérdidas renales de bicarbonato aparecen ya con las acidosis tubulares, que también la vimos como ejemplos de etiología, ¿sí? Las disfunciones renales, como la insuficiencia renal, y las otras acidosis tubulares tipo 4 y 1, o bien las ingestiones de cloruro de amonio, hiperalimentación, y algunos casos de cetoacidosis, cuando veamos también cetoacidosis, que no estemos dando adecuadamente una buena hidratación y una buena dosis de insulina. Lo importante es que ustedes sepan esto, entonces, que aquellas acidosis metabólicas que tienen un gap aumentado son normoclorémicas por ganancia de ácidos, y aquellas que tienen gap normal generalmente es por pérdida de bicarbonato y tienen el cloro aumentado. Y ya podemos ir adelantando eso, porque si pierdo bicarbonato tengo que reabsorber cloro para mantener la electroneutralidad. Se vuelve nuevamente sobre la ley de electroneutralidad. Bien, pero ojo que no todas las modificaciones del anion gap pertenecen a acidosis metabólica. Ya lo vimos un poquito en el cuadro anterior. Acá yo les resumo cuáles son las causas no acidóticas de modificaciones del anion gap. Entonces, tenemos alteraciones en la albúmina sérica,
la hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia, la alcalosis metabólica por contracción, que vamos a ver en la clase que viene, la alcalosis metabólica. Todo esto produce aumento del anion gap. Y en contraposición, lo contrario, con algunas cuestiones más, producen disminución, o sea, la hipoalbuminemia para proteínas, ¿no? Incremento de cationes no medidos, hiponatremia dilucional. Fíjense, como dijimos al principio, la hiponatremia produce disminución del gap porque estoy disminuyendo la primera parte de la resta, ¿sí? Y bueno, polimixina B, generalmente la polimixina es un antibiótico, también puede producir esto, ¿sí? O bien interferencia del cloro por artefacto del análisis como dilipemia, yodo, etcétera, etcétera. Lo importante es que tengan en claro que la alteración del GAP no se debe necesariamente a una acidosis metabólica. ¿Preguntas de anion GAP hasta acá? ¿Se entendió más o menos el concepto o algo para poder aclarar más? Bien, seguimos entonces con el tercer punto, que es la relación delta GAP, delta bicarbonato. Ya nos quedan este y dos más y vamos terminando, ¿eh? Estoy viendo la hora para no aburrirlos demasiado. Tercer punto que también es importante, ya dentro de las acidosis, es poder analizar el delta GAP, delta bicarbonato. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto varió el GAP desde lo normal, de su valor normal, y cuánto se modificó el bicarbonato desde su valor normal? Por eso el delta GAP lo hacemos el GAP calculado menos 12, que el 12 es el de referencia, siempre y cuando no usemos el potasio. Vos recordás, si usamos el potasio tenemos que reemplazar 12 por 8, en vez de menos 12, menos 8. Si el GAP no se modifica, va a dar 0, el delta GAP es 0. Y el bicarbonato, lo mismo, 24 su valor normal y cuánto tiene el paciente en ese momento para ver. Así, es muy sencillo, se ve valor normal del GAP y valor del bicarbonato normal y se ven los valores que tiene el paciente en ese momento y se compara. Entonces, ¿para qué me sirve esto? A mí me sirve esto para cuando yo tengo alteraciones en el estado ácido-base y poder compararlo y debo sumar el análisis del anion GAP. Entonces, yo tengo un estado ácido-base normal con GAP normal, entonces ya sé que no tengo trastorno ácido-base, que tengo un estado ácido-base absolutamente normal, no un trastorno. Eso me pone el sello. Dicho de otra forma, yo no puedo decir que un estado ácido-base es normal con una analítica sin haber calculado el anion GAP. Cuando tengo bicarbonato bajo, puedo tener un trastorno metabólico y puede ser cualquier cosa. Ya habíamos dicho, puede ser compensación de una acidosis metabólica, compensación de una alcalosis respiratoria, puede ser una acidosis metabólica con un componente también respiratorio que no haya hecho bajar lo suficiente, pero el bicarbonato también esté bajo, puede ser una alcalosis respiratoria con un componente de alcalosis metabólica que haya subido el bicarbonato, pero no tanto porque es más importante la alcalosis respiratoria. Entonces, esto me lo aclara justamente el anion GAP. Por eso hablo de respuesta fisiológica adaptativa a la alcalosis respiratoria que habíamos hablado antes, y que no estemos con una acidosis metabólica compensada. Y acá vamos a agregar ahora, que ya sabemos estas clasificaciones de las acidosis metabólicas, las acidosis hiperclorémicas. Esto es cuando el aumento del cloro es proporcional a la reducción del bicarbonato. Si aumenta el cloro y disminuye el bicarbonato, el GAP se mantiene normal, que ya lo vamos a ver ahora. Cuando tenemos la contrapartida, tenemos un estado ácido-base normal, pero un GAP disminuido. Y esto puede ser por una de las causas anteriores, que dijimos aumento de gamma globulina, que ese aumento de gamma globulina, no es más que aumento de cargas negativas proteicas. O bien una hipoproteinemia, que esto está en consenso con lo que dijimos en el cuadrito anterior. El tema que nosotros nos interesa de analizar el delta GAP, delta bicarbonato, es cuando tenemos el GAP alterado y el estado ácido-base alterado. Entonces ahí sí es necesario y obligatorio calcular delta GAP y delta bicarbonato. Y puede haber tres causas, tres situaciones, no tres causas, que sean iguales, que la modificación del GAP haya sido igual a la modificación del bicarbonato, donde vamos a tener una acidosis metabólica normoclorémica simple. Ahora vamos a explicar bien todo esto. Yo primero les enumero cuáles son las entidades y después les paso a decir la explicación. Puede ser que el delta GAP haya sido mayor que el delta bicarbonato. En este caso vamos a tener una acidosis metabólica normoclorémica a la que se le agrega una alcalosis metabólica más hipocloremia.
O puede ser que el delta GAP haya sido menor que el delta bicarbonato, es decir, que el bicarbonato haya descendido o modificado más que lo que se modificó el GAP. En este caso tenemos dos tipos de acidosis metabólica, la normoclorémica más la hiperclorémica. Ahora vamos a ver, parece un poco trabalenguas, lo es, pero vamos a analizar un poquito mejor. Y en este caso también puede analizar el componente adaptativo metabólico de la alcalosis respiratoria. Bien. Y por otra parte, cuando tenemos el estado de acidosis normal y GAP alto, ahí aparece lo que dijimos de este paciente que puede estar intoxicado con alcohol y haber vomitado. Es la única forma de poder manifestar este enmascaramiento. Bueno, resumiendo un poquito, estas son las tres causas o las tres situaciones por las cuales es importante hacer esta relación delta GAP, delta bicarbonato. Cuando vemos entonces que es delta GAP, delta bicarbonato, igual encontramos la acidosis metabólica normoclorémica simple, o bien puede tener una acidosis metabólica normoclorémica más alcalosis metabólica normoclorémica. ¿Qué significa todo este juego de palabras? Fíjense, acá por ejemplo nosotros tenemos una intoxicación por ácido glicólico, ¿sí? Cuando tenemos intoxicación por ácido glicólico, ¿ven el puntero del mouse? Que están dando vuelta por la Sí, pantalla. profe. Bien, fíjense, acá tenemos ácido glicólico. Como todo ácido, lo primero que consume un ácido es el bicarbonato, la base buffer bicarbonato. Es lo que ya estuvimos analizando todo ácido-base. Entonces, a medida que tengo más carga de ácido glicólico, más consumo bicarbonato para formar glicolato. Este glicolato es lo que me quedó del ácido que justamente consumió el bicarbonato. Y este glicolato pasa a ser un anión no medible. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Este anión que pasa a ser no medible me aumentó el delta GAP. ¿Por qué? Porque si el GAP era 12, ahora yo voy a tener anión no medible, va a subir a 14, a 16. ¿Se va entendiendo? Más ácido carbónico. Pero a mí lo que más me interesa, que es un anión no medible, este ácido que consumió el bicarbonato. Entonces, fíjense, vamos a dar cuenta que ingresa 10 moléculas de ácido glicólico. Consume 10 de bicarbonato. ¿Cuánto va a ser el delta bicarbonato si yo tenía 24 y me consumió 10? 14, perfecto. El GAP yo lo tenía en 12, ¿sí? ¿Y cuánto si acá me consumió 10, me aumentó en 10? Fíjense que lo que se baja del bicarbonato es lo mismo que aumenta en el delta GAP. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por eso la diferencia o el delta GAP es igual al delta bicarbonato. Entonces, en este caso yo puedo decir, es una acidosis metabólica normoclorémica simple. Normoclorémica porque no tuve modificaciones del cloro y justamente simple porque no tengo otro trastorno agregado. Es una de las formas de subclasificar este tipo de acidosis metabólica. ¿Sí? La otra es que también tenga acidosis metabólica normoclorémica, pero ya no sea simple, sino que tenga una alcalosis metabólica normoclorémica que me justifique que baje el bicarbonato, ¿sí? Pero que no aumente el cloro, para que justamente el delta bicarbonato y fundamentalmente el delta GAP mantengan esta relación de proporcionalidad inversa que han producido esos cambios. Segundo punto, si el delta GAP baja menos que el delta bicarbonato o el delta bicarbonato es más importante que el delta GAP, yo tengo una acidosis metabólica normoclorémica más acidosis metabólica hiperclorémica. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando se tratan, y les puedo asegurar que esto se ve muy frecuentemente en la clínica, cuando un paciente con acidosis metabólica se le pasa mucha hidratación. Y se le pasa mucha hidratación, diluye el bicarbonato. Entonces, a una acidosis, por ejemplo, una cetoacidosis, esto después lo vamos a ver, pero ya se lo voy adelantando, una cetoacidosis que tiene una acidosis metabólica por ganancias de beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. ¿Qué tipo de acidosis va a tener en este caso? ¿Anión GAP aumentado o normal?
¿Qué les parece por lo que hablamos hasta ahora? Aumentado. Aumentado, perfecto. Y si yo le paso líquido, le bajo el bicarbonato. Y si yo, vamos a darle cuenta, ahora yo paso mucho líquido a alguien que no tiene acidosis. ¿Voy a producir la acidosis por un exceso de líquido? Sí, porque estoy pasando cloro. Sí, claro, porque le estoy dando cloro y le estoy diluyendo el bicarbonato. Exactamente. Entonces ahí le agregué una acidosis hiperclorémica. ¿Cómo va a estar el anión GAP ahí? Aumentado. No, ahí normal. Porque Mm, los ácidos yo no los estoy tocando, estoy diluyendo bicarbonato. Los ácidos no aumenté porque el bicarbonato lo diluyo, pero le doy cloro. Entonces las cargas negativas permanecen iguales. No gané ácido. Disminuí bicarbonato, pero aumenté cloro. ¿Se entiende? sí. Las acidosis que se denominan por dilución son normoclorémicas. Hidratar mucho a un paciente con solución fisiológica es darle una acidosis metabólica normoclorémica, hiperclorémica con anión GAP normal. Entonces, si un paciente que ya tiene acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP aumentado como una cetosis diabética, le doy mucha hidratación con cloruro de sodio, le agrego una acidosis metabólica hiperclorémica. Es decir, voy a tener una normoclorémica más una hiperclorémica. El paciente va a tener cloro alto, pero fisiopatológicamente van a encontrar las dos causas. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense en la acidosis hiperclorémica. ¿Qué pasa? Yo pierdo bicarbonato o diluyo, le doy mucha solución fisiológica, pero le aporto cloro porque es cloruro de sodio. Y la cuestión que estoy justamente haciendo en forma proporcional, por eso no varío el delta GAP. ¿Se entiende? Por eso es hiperclorémica. Pero la normoclorémica es aquella en donde se consume el bicarbonato, pero no hay compensación reabsortiva de cloro. Entonces el bicarbonato efectivamente me disminuye. En este caso el bicarbonato me disminuye porque lo diluyo. En este caso el bicarbonato disminuye porque se consume por un ácido. Acá disminuye porque lo diluye un cloro, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende la situación, chicos? Sí, Bien, entonces fíjense acá hay una gran delta de bicarbonato mucho mayor que el delta GAP. Por eso tenemos la acidosis metabólica normoclorémica, que es la que produce el delta bicarbonato, más acidosis metabólica hiperclorémica, que es la que produce la dilución con solución fisiológica. Conclusión, esto es muy fácil de sacar, el tema es saber interpretarlo, y esto a mí es por demás de útil para monitorizar si estoy hidratando demasiado a un paciente o no, un paciente con acidosis. O bien, si estoy hidratando a un paciente en base a la concentración de bicarbonato y al pH sérico, sin tener necesariamente y justamente tener un GAP normal, pero una hipercloremia y una acidosis concomitante. Fíjense que son dos restas si se comparan los valores de resta y nada más. Lo que bueno que tiene todo este ácido base que no hay que pedir muchas cosas, se piden 3 o 4 cositas y el problema es saber después interpretar todo, que ahí está el punto más importante de lo que es las alteraciones del estado ácido base. Pero no es caro en absoluto pedir para interpretar un ácido base. Y sin embargo es uno de los trastornos que más cuesta interpretar y que más difícil es interpretar desde ya. La otra es la acidosis metabólica normoclorémica o hiperclorémica, pero siempre que tenga alcalosis respiratoria con adaptación del componente metabólico, es decir, disminución del bicarbonato. Cuando hablamos de alcalosis respiratoria con adaptación del componente metabólico, es que haya una hipobicarbonatemia como respuesta a la compensación. Entonces, eso es lo que a mí me va a dar el punto de la compensación del delta GAP, delta bicarbonato. Y por último encontramos cuando el delta GAP es mayor al delta bicarbonato. Acá tenemos acidosis metabólica normoclorémica más alcalosis metabólica hipoclorémica. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a analizar la alcalosis metabólica hipoclorémica, cómo impacta en cada uno. Fíjense, la alcalosis metabólica hipoclorémica se caracteriza por una disminución del cloro y como esta disminución del cloro es
íntimamente ligada al incremento de bicarbonato inicial. El delta gap no se modifica, ¿sí? Pero sí se modifica la concentración del bicarbonato y el delta bicarbonato evidentemente sí se va a modificar. ¿Se entiende? Porque acá no tenemos, tenemos modificación concomitante del cloro. Siempre que haya una compensación entre cloro y bicarbonato, van a ser normoclorémicas y el gap va a estar normal. Lo que sí se va a modificar es el delta gap, por eso es la gran utilidad que tenemos de comparación. Ahora, ¿qué va a pasar en las acidosis metabólicas normoclorémicas con gap elevado? Y va a haber una disminución de bicarbonato porque dijimos que aquellas acidosis metabólicas normoclorémicas o con gap elevado serán caracterizadas por un incremento inicial de la concentración de ácidos que consumen bicarbonato, ¿sí? Y no es que se pierde bicarbonato por vía digestiva y el intestino reabsorbe cloro. Acá se pierde el bicarbonato. Entonces, fíjense cómo el bicarbonato va a aumentar por la alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿sí? Pero a su vez se va a contraponer con la disminución de la acidosis metabólica normoclorémica. Entonces, el delta bicarbonato prácticamente no va a variar, pero sí va a variar, evidentemente, el delta gap por esta disminución del bicarbonato que no fue compensado por un ascenso del cloro. Entonces, en definitiva, tenemos un aumento del delta gap con prácticamente no modificación del delta bicarbonato. ¿Sí? Un consejo para poder entender esto, chicos, es que no se lo estudien de memoria, sino razonando el concepto de lo que es anión gap. ¿Preguntas hasta acá? Bien, entramos ya en la fase final, los últimos dos que son un poquito más fáciles, que es el anión del gap urinario, que esto generalmente lo dejamos para casos muy particulares. Hasta donde llegamos recién se tendría que hacer en todo estado ácido-base. PCO2 esperada, anión gap y lo que se llama gap-gap, delta-gap, delta-bicarbonato. ¿Sí? Estos son dos elementos, tanto el anión gap urinario como el anión, el gap osmolar urinario, se dejan para casos muy particulares, fundamentalmente aquellos casos de acidosis tubulares renales, que es donde más se utilizan. Vamos a ver en qué consiste. El concepto de anión gap es exactamente igual que el que tenemos a nivel plasmático, exactamente igual. O sea, es sumar el sodio más potasio, pero ahora le restamos solamente el cloro, porque el bicarbonato en orina prácticamente no tenemos, es muy poco lo que tenemos en situaciones normales, entonces se toma como un anión no medible. Cuando tenemos aumento de bicarbonato urinario, vamos a tener en este caso una disminución del cloro y ante un aumento del gap urinario vamos a encontrar un anión no medible que en este caso va a pasar a ser el bicarbonato, a contraposición de lo que pasaba en plasma. En definitiva, fíjense lo que dijimos recientemente. Radica en diagnóstico de acidosis metabólicas hiperclorémicas, fundamentalmente las acidosis tubulares renales. Nosotros lo hemos usado 4 o 5 veces, pero tienen que ser datos muy concretos para poder utilizar el anión gap urinario. La cuestión, que si el anión gap urinario es negativo, buscamos causa extrarrenal, ¿sí? O en el caso que sea una acidosis tubular renal tipo 2, las nombramos ahora, para que después nos dé pie para analizarlo en la clase que tenemos de eso. El tema es cuando es positivo, ya podemos hacer el diagnóstico de una acidosis tubular renal. Y lo que nos va a definir va a ser el pH urinario. Si el pH urinario es mayor a 5.5, la acidosis tubular renal es tipo 1. Si es menor a 5.5, la acidosis tubular renal es tipo 4. La tipo 1 y la tipo 2 son próximas, la tipo 4 es distal. Ya lo vamos a ver bien esto un poquitito, pero se basa todo en déficit de la resorción de protón, cloro y bicarbonato a nivel tubular. Bien, solamente esto, ténganlo en cuenta, lo vamos a volver a ver evidentemente cuando veamos acidosis tubulares renales desde ya, pero como estamos ahora en acidosis, es pertinente también y obligatorio poder establecerlo. Acá tenemos dos situaciones en las que el gap urinario no es útil. Las acidosis metabólicas con gap alto ya está, no busquemos. Por eso vuelvo a la diapositiva anterior, donde decía que la principal utilidad
son las gaseosas metabólicas hiperclorémicas. Cuando tenemos GAP aumentado o normoclorémicas, prácticamente ya la utilidad del GAP urinario no tiene sentido. ¿Bien? Bien. Y que el paciente que esté deshidratado. Por favor, siempre tener en cuenta que la deshidratación puede producir, no puede, sino que produce justamente modificaciones en la entrega distal de sodio. Y esto evidentemente disminuye la acidificación. Es una forma de acidosis tubular renal tipo 1 que podemos hacer. Pero tengan en cuenta este concepto cuando no es útil el anión GAP urinario. Y por último tenemos el anión GAP osmolar urinario. Esto también es importante porque nosotros ya habíamos visto clases pasadas el tema de la osmolaridad urinaria. ¿Qué significa un GAP osmolar? También tenemos un GAP osmolar sérico. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo sacábamos la osmolaridad sérica en forma teórica? ¿Alguien recuerda más o menos, como para tener una cierta idea? ¿Se acuerdan que teníamos que sumar? El sodio y el potasio. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Bueno, era el sodio y el potasio por 2 para multiplicarlo por como es el anión acompañante, y sumado justamente al cloro y al bicarbonato para que son los determinantes de la osmolaridad sérica. Pero todo esto nosotros lo hacíamos y nos daba una osmolaridad urinaria determinada, ¿no es cierto? Vamos a decir una osmolaridad urinaria, plasmática, estamos hablando, determinada que lo podíamos pues comparar con la osmolaridad medida. Si la medida significaba que no había un GAP elevado, porque acuérdense que había 10 milimoles litros de diferencia. Pero cuando pasaban esa doble diferencia, ¿no es cierto?, ese doble de vida estándar, ¿en qué tengo que pensar? En que hay otra sustancia que ejerce efecto osmótico, que son solutos osmóticamente activos, que no están en la fórmula. Por eso, cuando la osmolaridad medida es mayor a la calculada, hay algo que me sobra. Y eso era indicación de intoxicación. Este mismo razonamiento pasa a nivel de la osmolaridad urinaria. Recuerden que la osmolaridad urinaria es muy difícil de poder calcularla por osmómetro porque no hay osmómetros normalmente disponibles en todos los centros. Lo que hay es densidad urinaria. Pero para llegar a la densidad urinaria y hacer la relación, tenemos que partir del concepto de osmolaridad urinaria, que son los solutos presentes por litro de solución, el número de solutos. Entonces, tenemos que incluir sodio y potasio por 2, incluimos la urea sobre 6, acuérdense que 60 es el peso molecular de la urea, y le sumamos la glucosa sobre 18, porque 180 es el peso molecular de la glucosa. Entonces, sumando esto, tenemos la osmolaridad urinaria teórica. Si yo tengo una osmolaridad urinaria mayor a esta que me sale de esta fórmula, ¿qué implica? Que hay otra sustancia que no es ni sodio, ni potasio, ni urea, ni glucosa, que está en la orina, que me está sobrando y que está siendo la causa de esa osmolaridad urinaria mayor a la calculada. Como normalmente nosotros no tenemos osmómetro en las guardias o en los centros, sí tenemos las tiritas reactivas de densidad, que también son imprecisas, pero es lo que tenemos. Entonces recuerden que hay una relación entre densidad urinaria con osmolaridad urinaria, que esto ya lo dijimos muchas veces. Una unidad de densidad urinaria es igual a 40 milimoles litros de osmolaridad. Por eso se puede multiplicar la densidad por la osmolaridad. De esta forma, densidad urinaria menos 1000 se multiplica por 40. Entonces, alguien que tiene 1010 de densidad urinaria tendrá 400, 10 por 40, 400 miliosmoles litro. Aquel que tiene 1030 tendrá 1200, 4 por 3, 2. ¿Sí? Entonces, podemos saber esta densidad urinaria, cómo la podemos representar con la osmolaridad urinaria. El tema es que necesitamos la medición concreta de la osmolaridad urinaria para compararla. Así que si bien esta relación es realmente válida para otros motivos, acá se nos dificulta un poquitito. El tema es que cuando hay, y vuelvo a repetir, el concepto de este gap osmolar urinario, es que cuando tenemos el gap osmolar urinario medido mayor al calculado, hay una sustancia que me sobra que no está incluida en la fórmula.
generalmente es el cloruro de amonio. Y ahí tenemos que hacer todo el análisis después de cuál podría ser la causa en base a la diapositiva que vimos inicialmente. Bien, el normal es de 10 a 100, y fíjense que la excreción de amonio reserva la mitad de dicho valor, el 50% restante por estos iones acompañantes. Cuando aumenta esto, hay justamente una mayor cantidad de amonio en el plasma que no teníamos antes. Bien. ¿Están vivos todavía? Ponele, profe. Más o menos, más o menos. Bueno, más o menos. Lo bueno que acá le vamos, yo después le voy a subir el link para que accedan a la clase y que la puedan ver de a poco y a lo mejor un poquito cada vez que vayan analizando y profundizando. Yo sé que es un tema complejo, yo lo sé. Y esto de una sola vez es bastante dificultoso poder hasta entenderlo. Yo les agradezco la paciencia porque hace 1 hora y media que estoy hablando de un tema sumamente complejo. Les agradezco el aguante y estoy abierto a preguntas ahora y si no, bueno, después cuando surjan. Pero la idea es que darle todo lo que se pueda para facilitar el entendimiento de un tema por demás de complejo. No sé si tienen alguna duda ahora, chicos. Me la hacen ahora y si no, vayan a tomar una cerveza, un vino y olvídense de todo esto. Porque... Nosotros que agradecemos, profe. Bueno. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe, nos vemos. después subo el link. Profe, Gracias a usted. Muchas gracias. profe, Sí, ¿quién me yo quiere quería preguntar? preguntarte si cuando los chicos se vayan, te puedes quedar un segundo que te quería consultar una cosa. Sí, por supuesto. Ahora paro de grabar y listo. Iba a decir exactamente lo mismo, pero bueno, de última me desconecto y conecto. Dale. Bueno, voy a terminar de grabar.